como todas las cosas hoy en día. Pero las peores computadoras me parece que son las de Exum. Y mirá, yo te digo que cuando me la compré, no me voy a delirar hablando hoy, chicos. Estoy haciendo la intro mientras estoy No, hoy conectando, no. pues recién llegué, estoy con el monitor, todo, estoy prendiendo la compu. Mala idea ir a la oficina los viernes. Sí, Pero hoy bueno, era buen día y arrancamos. ¿cómo? Ahí directo a los bifes. ¿Cómo? Hoy no se toca la IA, ¿eh? Claro, que hoy era buen día y arrancamos. Sí, ya estoy prendiendo todo. Profe, hoy no se toca la IA, ¿eh? No, está bien, no vamos a hablar de eso. Bueno, ahí me conecto, les comparto. Les iba a decir algo mientras tanto y no me acuerdo qué era que les iba a decir. Lo de SQL Server. SQL Server. No, lo de EXO, que a mí me sorprendió. Esta compu yo me la compré para salir del paso en el 2020. La compré usada, así que... Y sigue tirando, así que yo dije, bueno, esta la compro para salir de paso. Mientras tanto, pues se había roto mi compu y necesitaba una compu sí o sí, así que... Y mira, sigue tirando y la verdad se la... De la línea EXO que es Enterprise, digamos, para empresas. Entonces se ve que está... Siempre, si pueden, chicos, les da el cuero. Todo lo que es computadora notebook, fíjense en la que es la gama de empresas, siempre son para uso intensivo. Después las otras son hogareñas, en realidad. Depende de las También specs de la compu, ¿no? Pero ¿Cómo? depende de las specs de la compu. Sí, obvio. Pero bueno, siempre las marcas tienen línea hogareña, digamos, te venden, le ponen gamer hoy a día a cualquier cosa, porque está de moda y te ponen que todo es gamer, pero a veces tenés máquinas que son del sector Enterprise. Las compu gamer que venden en Mercado Libre. Qué choreo. Sí, es un Pentium 2 que no llega a 2 GHz y te dice gamer, pero bueno. Así que bueno, eso, nada. Si pueden, siempre es conveniente pagar un poquito más y comprarse eso, porque son de uso intensivo, digamos. Después si es escritorio, bueno, también. Pero notebooks siempre es conveniente. Todas las marcas, Lenovo, Dell, tienen el sector que es tipo las ThinkPad, por ejemplo, de Lenovo, están buenas. Chun. Este no es una En el ThinkPad. instituto hay ThinkPad. Son lindas. Y se las rebancan. Pero no para nosotros. Sí, porque un día fui y le dije, ¿me das una notebook en medio de una compu y me dio una ThinkPad? Igual la mejor forma de tener una ThinkPad, María, Cecilia, perdón, es, ¿cómo se llama? Entrar a una empresa donde te dan ThinkPad para laburar. Es la mejor forma de tener una ThinkPad. Unisaque también. No, siempre tengo que prestar atención a eso. Me pasó una vez que me cambio de... Bueno, ¿alguna duda, consulta lo que vimos en la clase pasada? Por ahora ninguna. Por ahora ninguna. Qué bueno. A ver, ¿para qué tengo abierto acá? Igual compartí allá. Pues estaba haciendo unas cositas. ¿Por qué se ve así? Estás en pantalla entera. Sí, pero... No sé. A ver. ¿Qué estaba compartiendo? ¿Qué estaba La viendo? pantalla. Recién el Meet La pantalla nada me parece que toda La la pantalla. pantalla del Meet. La pantalla del Meet. Ok, ahí está. Ahora sí.
Ahora sí, no, por eso digo, ¿por Igual, qué se veía negro cuando yo bajaba ahí? Eso, igual que... no, decía que empezó pixelado, pero ya se arregló. Sí, sí, sí. Tengo temas de un poco de conexión. Lo da todo, la conexión hogareña también. Estaría bueno tener un servicio de fibra óptica. No tiene Exactamente. fibra No, óptica, profe. Yo no quiero no, opinar mucho porque sabes que Uy, después qué nos vamos a ir por la garrón. rama y no vamos a comenzar. sí, sí, sí. Pero no, igual estoy abriendo las cosas, chicos. No, no es que me estoy colgando hablando. Puedo hablar y hacerlas, abrir las cosas. El tema es que tenía todo cerrado, pues bueno, había estado corrigiendo cosas, estuve trabajando en otros proyectos. A ver, práctica no, previo al parcial, etc. Bueno, ahí estamos. Acá no habíamos quedado. Le subí este código que habíamos hecho la clase pasada al repo, así que bueno, se lo pudieron clonar. Sí, sí, algo, mira. Yo lo miré así por arriba en el GitHub, Ok. pero no lo cloné. Bueno, siempre es mejor que se lo clonen, que lo chusmen. Ya les dije, córranlo local, pruébenlo ustedes. Siempre es lo mejor. Así que bueno, la clase pasada se ve bien ahí el tamaño de la letra. Un Un poquito más puede ser. poquito más puede ser. Ahí. Ahí estamos. Ahí Más grande está, que esto me Perfecto. entra un carácter por pantalla, chicos. hermoso. No sé si está. Sí, ok. Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo métodos HTTP, estuvimos viendo un poco de lo que eran peticiones. Hicimos acá con diferentes tipos de parámetros, utilizamos REST Client, ¿está bien? Este archivito que generamos, lo que hacemos es utilizar esta extensión que ya deberían tener todo instalada, que es REST Client. Y si no la tienen, instálenla. Esto es mucho más rápido que el SQL, ¿está bien? Así que bueno, una vez que instalan eso, ustedes generan un archivito -test.http y con eso podemos hacer solicitudes de prueba, ¿está bien? Está muy bueno porque ellos van creando y aparte ya les queda el archivo con las pruebas. Para los que hacen solo back y no tengan un front, van a tener que hacer algún archivito así donde puedan, esperen que admito. Ah, ahí va. Los que hacen solo back van a tener que hacer un archivito así, ¿está bien? Hablando de solo back, me acordé que tenía que hablar algo con Fede y no lo hablé, así que bueno, después teníamos que hablar, Fede, ahí un tema de los grupos. Pero bueno, me olvidé. Así que después lo charlamos. Em, los que hagan solo back van a tener que hacer un archivito así para dejar las URL de prueba, ¿está bien? Bueno, habíamos hecho las capas, ¿se acuerdan? Eh, ¿Cómo se llama? Habíamos hecho las diferentes capas. ¿Se acuerdan cuáles eran las capas? Repositorio, todo eso. decís. Repository, root, service Controller. y controller. Están media mezclada, como me la dijeron, me parece, pero bueno, sí. Me las acuerdo en ese orden. Lo dije como Ok. lo que se me vino a la cabeza. Service, controller, repository, más. Service Controller Repository, te faltó una. Espera. Bueno, el router, pero el principio de todo. Sí, router, ahí está. Router, controller, service, repository. No se la aprendan mezcladas porque después les va a complicar conocer el flujo, ¿está bien? Si ustedes se las aprenden en orden de entrada, después es mucho más fácil entender cómo va el flujo del programa, ¿está bien? Por eso echamos las guindas con eso. Acuérdense, router, controller,
service, repository, base de datos. ¿Está bien? Nosotros habíamos hecho la clase pasada nuestro repositorio, otra vez se me está quedando sin pila el mouse. Nosotros habíamos hecho repository la clase pasada, ¿se acuerdan? Repositorio frontend, donde lo que hacía era emular una promesa, le clavábamos el async al método y ya con eso, el método que consumía este método que estamos exportando, entendía que esto, como es asincrónico, iba a estar retornando ¿qué cosa? Una promesa. Una promesa. Entonces lo habíamos hecho así para que ya nos quede todo listo para cuando nos conectemos a las bases de datos, ¿está bien? Pero bueno, habíamos hablado también lo que eran los CRUD. ¿Qué eran el CRUD? ¿Crudo o no CRUD? Create, Sí, el create, read, update reset, y delete. ¿Y qué son esos? Son métodos métodos. para sacar. ¿Métodos Eh, HTTP? ¿Los CRUD son sí. métodos HTTP? No. No. Esos No, son no, no. post, Una push, arquitectura. push. Upa. ¿Cómo? Uy, Julián. ¿Estás bien, Juliana? Estoy un poquito afónica, así que mejor no hables de esta clase. Ah, bueno, está bien. Lanza la tranqui. bala y lánzala. Eh, Cualquier cosa escribinos si llamamos a emergencias. Está bien, no fuerces la voz. Ya lo tuvimos, se está recuperando Nahuel. Ahora se nos contagió Juliana. Qué complicada está el invierno, que todavía no llegó. Cuídense, chicos, tomen vitamina C, tomen café frío, que tenía que ver café frío, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, el CRUD no son métodos HTTP, ¿está bien? Los CRUD, ¿qué eran? ¿Qué hacía con un CRUD? Son cambios que vos haces en una base de datos, por ejemplo. Está bien, acciones habíamos dicho, ¿se acuerdan? Eran acciones que todo sistema, digamos que nosotros ponemos una API o un sistema, un usuario que trabaja con datos, generalmente va a tener esas acciones disponibles. ¿Está bien? Así que bueno, nosotros del CRUD teníamos el read, ¿no? Creo que habíamos hecho nomás. Sí. A ver, vamos al controller. Y teníamos read, ¿está bien? Entonces nos faltan el CUD. ¿Está bien? Tenemos el read y nos falta el CUD. ¿Está bien? Nos falta el create, el update y el delete. ¿Está bien? Así que bueno, es lo que vamos a hacer. La clase pasada lo fuimos pasando y hicimos, algunos lo fuimos armando por capa y otro lo fuimos pasando. Este lo vamos a armar directamente por capas. ¿Está bien? Así que ahora lo que vamos a hacer para que se vayan, vengan, vienen, suben y bajen, vamos a ir de atrás para adelante. ¿Está bien? Habíamos ido de adelante para atrás la clase pasada y ahora vamos a ir de atrás para adelante. ¿Está bien? Así que para que vean que lo importante es, por eso le digo, si ustedes se acuerdan el orden, entender el flujo del programa es más fácil. Así que bueno, ¿cuál era la última capa? Repo. Sí, el repositorio. El repositorio, ¿no? Está bien. Así que bueno, lo que vamos a hacer es ir al, ¿cómo se llama? Al repository y vamos a generar ese archivito, digamos, ya lo tenemos el archivo, lo que vamos a hacer es generar, digamos, los métodos de que nos faltan del CRUD, ¿está bien? Estoy medio trabado, vine acelerado todavía, estoy acomodando las ideas en mi cabeza. Bueno. ¿Se me escucha ahí, no? Se me tiró un mensaje que sí, te escucho. ¿Se escucha bien? estaba cortando. Em, Bueno,
¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir entonces a nuestro repository y vamos a tener un método que consuma esos datos. ¿Está bien? ¿Dónde está repo, service, repository? Acá está. Entonces, habíamos hecho el get frontend language filtered, ¿no? Entonces, así que vamos a seguir la misma nomenclatura, vamos a hacer exports y vamos a poner create, porque seguimos el CRUD, ¿está bien? Create, le vamos a poner new frontend. Estoy pensando si acá nos conviene hacer repository directamente, pero bueno, vamos viendo. Create new frontend. Vamos a seguir la misma línea de arriba. Language, le habíamos puesto, ¿no? Language. ¿Está bien? Nosotros vamos por ahora siempre, como les digo, hacemos la estructura de la callback y después vamos viendo, ¿está bien? Pero esto siempre háganlo porque se van a ahorrar dolores de cabeza de que me faltó un paréntesis, una llavecita, lo que sea, ¿está bien? Nosotros habíamos visto, vamos a hacer un console.log que diga que estoy en el repository. A ver, ¿tenía alguno por acá arriba? Sí, acá. Me voy a copiar este console.log. A esto le vamos a poner una sync. Y acá, si usábamos async, ¿qué teníamos que usar? Try catch. Try catch. Try catch. Esto siempre, chicos. Acuérdense que cuando ustedes usan async await no tienen control del catch. Entonces, sí o sí tienen que utilizar un try catch. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer ahí, pegamos el console log, le voy a cambiar el nombre a la función con un create. Si nosotros creamos algo, ¿tenemos que recibir algún parámetro? Sí. Sí, Sí. lo que nosotros queremos guardar, lo que nosotros queremos crear, ¿no? Entonces, ¿qué va a recibir? Un language. ¿Está bien? Hay que ver el modelo para pasar a los parámetros después, ¿no? Sí, Profe, consulta. sí. He visto que también se suele utilizar las clases para cada capa en vez de módulos. Es decir, la clase repository con los métodos ahí. Creo que es lo mismo, pero bueno. Sí, digamos, depende de cómo lo implementen. Nosotros lo que estamos haciendo es directamente creamos, como no tenemos un método constructor, no estamos inyectando digamos, no estamos generando un objeto de repositorio, estamos trabajando directamente exportando funciones, ¿está bien? Entonces exportamos y importamos, se puede hacer de las dos maneras. Por eso le digo, importante, aprendan a hacer las capas, después cómo la implementan, no importa. Después cuando implementen en otra arquitectura, quizás no tienen router, pero service, control y repository hay siempre, ¿está bien? Capaz no tienen service, tienen model, es lo mismo. En el service dijimos que iba a la lógica de negocio, ¿está bien? Reemplazamos una capa por otra, pero cuando ustedes entienden bien cuál es el beneficio de hacer las capas, cómo se comunican las capas, eso después sale, ¿está bien? Cuando en su cabeza acomodan el flujo, van a ver que es mucho más sencillo. Como les había dicho la clase pasada, nosotros ya tenemos todo el caminito armado, ahora es hacer las funciones nomás. Entonces estoy haciendo la función create, sabemos que va a recibir un language porque vamos a tener que guardar algo, ¿está bien? Entonces vamos a hacer acá y acá le voy a poner coma language para que me meta el console log a ver qué está llegando, ¿está bien? De eso después nos sirve para debuguear. Y este es el que tiene acceso a la base de datos, ¿no? Nuestra base de datos, ¿qué es actualmente? ¿Qué estamos utilizando para simular la base de datos? Un array. Un objeto. ¿Un objeto, un array? ¿De qué? ¿Qué era eso? Un array de lenguaje, ¿no era? Sí, y el array ese de lenguaje, ¿qué tipo de archivo es? Un JSON. Nosotros lo tenemos como objeto, ¿está bien? Es un objeto
que nosotros lo vamos convirtiendo a JSON para devolvérselo al usuario. ¿Está bien? Pero, como dijeron al principio, no se confundan. Nosotros, si vamos acá, teníamos en algún lado la carpetita source o src o algo así. Nosotros tenemos source language frontend. ¿Está Nosotros acá lo que estamos generando es un objeto, que ese objeto tiene dos propiedades, frontend y backend, y esas propiedades son arrays. Entonces, como nosotros actualmente para hacer la base de datos estamos emulando eso, había un método que nosotros podíamos meter información en un array. ¿Se acuerdan El cuál era? push. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá simplemente, ya teníamos arriba, porque era el mismo que habíamos importado la clase pasada, required. Si voy muy rápido y no se me entiende, me dicen, por favor, ¿está bien? Me Por ahora preguntan, bien. me frenan, me dicen. Frontend. Entonces teníamos frontend que habíamos importado la clase pasada, que era nuestro array. Entonces, si es nuestro array, yo puedo hacer frontend.push, ¿no? El push, ¿qué hacía? ¿En qué posición metía el objeto? ¿En la primera o en la última? La última, profe. En la última, ¿no? Sí. Y si quería ponerlo en la primera, ¿cómo era? Con Shift. Shift. Ok. Hacemos return. Y nosotros acá lo que vamos a estar haciendo es, metemos el objeto y siempre el cliente se quiere enterar de que esto pasó ok. ¿Está bien? Entonces, como queremos que el cliente se entere, lo que vamos a hacer es json.stringify de frontend. ¿Está Profe, bien? ¿por qué le Ya pasamos el objeto en sí de vuelta? que Retornamos el objeto y no ponerle un true de que acá se o cumplió. acá. Ahí. Acá, porque lo que queremos retornar es el listado de objetos para que vea que se agregó en el listado ese. ¿Está bien? Es lógica de negocio. Decidimos que funciona así. Después el front, si queremos, podemos filtrarlo antes de dárselo al Claro, esto es usuario. para verlo en el front. Claro, tal cual. Por ejemplo, eso, viste que vos tenés un listado, por ejemplo, en el front, vos tenés un listado de tareas, vamos a decir. Y vos agregás una nueva y a vos se te actualiza la pantalla y vos ves el listado con todas las anteriores más la nueva, no ves un true o ves Claro, no ves un mensaje nomás. claro. Entonces, para que pase eso al lado del front, lo que tenemos que hacer es esto, retornar el array completo. Entonces, pues el front lo que hace es cuando recibe de forma reactiva, digamos, la petición de la API, agarra y refresca. No me quiero meter en términos técnicos del frontend, porque no todos están cursando frontend, pero bueno, refresca la vista y le carga la información. ¿Está bien? Y para que eso suceda, yo le tengo que devolver la información completa. ¿Está bien? Si yo le devolviera el último nomás, como un OK, tipo se actualizaría y o no me mostraría, o me mostraría un cartelito se guarda OK, pero yo tengo la vista vieja. Tengo la vista vieja, sonó feo. Tengo la vista que no refleja el estado actual de los datos. Ahí está. Bueno, y por eso retornamos entonces el objeto completo. ¿Qué vamos a hacer en el catch? Bueno, obviamente informar de que hubo un error. ¿Está bien? Suelo ver, no sé por qué la gente... A ver, cuando ustedes hagan código, esto no lo van a hacer. Nosotros lo estamos haciendo ahora porque estamos probando. Generalmente van a tener un sistema que también es algo que me gustaría ver, pero no nos dan las clases para hacerlo. Hacer un sistema de logger, ¿está bien? Hacer una clase que se encarga de loguear en texto plano o lo que sea, en un server, lo que sea, loguear toda la información de errores. Lo que generalmente se hace es utilizar un sistema logger y acá en el catch, en vez de hacer un console log, invoco a esa clase que guarda el log de registro de error. Entonces, después, ¿qué pasa con eso? Uno analiza los logs y ve qué pasó. ¿Está bien? Profe, Generalmente ¿sería algo parecido a crear excepciones?
¿Cómo crear excepciones? Excepciones particulares por cada error. Cuando vos, ¿a qué te referís con crear excepción? A crear una excepción particular, por ejemplo, no hay un ID con ese, ponele un producto, un libro, mejor dicho, no se encuentra ese ID y se lanza una excepción. Y crear una excepción particular para Claro. ese error. Sí, sí, sí. El tema con eso es que si vos lanzás una excepción y vos no estás controlando las excepciones del otro lado, crashea tu sistema. Entonces es como pegarte un tiro en el pie. Digamos, si vos metés un throwable, ¿te referís a eso? ¿A hacer un Sí, sí, throw? sí. Si vos haces un throw, estás invocando una excepción y vas a hacer crashear tu sistema si del otro lado no estás capturando. ¿Está bien? Entonces ojo con eso, porque es como que ustedes están forzando un error. Generalmente lo que directamente acá yo ya recibo el catch porque el error me lo produjo la base de datos y la base de datos ya entró en el catch. ¿Está bien? Entonces yo acá lo que hago es directamente ya guardo el log. ¿Puedo hacer lo que vos decís? Sí, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Está bien? Sí, sí, sí. De hecho, después se lo muestro. ¿Qué pasa si no hacemos, si nos da el tiempo? Si nos da el tiempo, después le muestro qué pasa si hacemos un throw y no tenemos algún catch por ahí. Bueno, tenemos console log, entonces hacemos console log de, tenemos que cambiar el nombre. Para que me diga que hubo un error y cuál fue el error, ¿está bien? Lo mismo también, yo no suelo retornarle al usuario este mensaje de error, porque este error tiene un montón de información, ¿está bien? Y yo no quiero que el usuario, creo que eso se lo dije la clase pasada, yo no quiero que el usuario reciba, porque con la información que el usuario, lo que hace la gente a veces para probar seguridad del sistema es hacer bloqueos a propósito para ver qué pasa con esos bloqueos. Entonces, cuando yo rompo algo a propósito, y muchas veces a vos te salta un mensaje de error y a vos te tira todo el stack de errores, de todo lo que crashó, y vos en el stack tenés un montón de información de cuáles son las rutas donde están guardados los archivos, y entonces ya ves una estructura, las carpetas del servidor. Y vos con esa información después podés seguir utilizándola para navegar entre los directorios y meterte y meter script y ejecutar script y hacer un montón de cosas. Entonces siempre no es recomendable hacer eso. ¿Está bien? Profe, si Frontend tuviera atributos personales o que necesitan seguridad, por ejemplo, una password o una password, vos no podrías devolverle todo el objeto frontend, ¿o sí? Como si necesito una password, vos no te podrías devolverle el objeto. Y porque estás devolviendo el objeto con la password. Ah, vos decís, no sé, se loguea, me pone usuario contraseña y yo le respondo con la contraseña que le base Claro. de la base de datos para que valide si esa es la contraseña correcta. No, yo estoy diciendo si ponele, tenés que devolver un objeto, en este caso un usuario, por ejemplo, y el usuario tiene un atributo de una propiedad de username o Sí, password. Vos no le podés devolver eso al no, front. no. Primero, el principal, nosotros la base de datos no tenemos que guardar, ¿cómo se llama? Ahí lo que dijo Fede en el chat. Nosotros en la base de datos no tenemos que guardar contraseñas en texto plano, eso es muy malo. Aunque no lo crean, hay sistemas que hoy en día siguen haciendo eso y cada 2x3 le dan vuelta una base de datos a algún sistema y se filtran 200 millones de contraseñas. Por eso después les termina llegando a ustedes, se registraron en Taringa en el año 2001. No sé si todos ustedes saben lo que es Taringa. Eh, pero bueno, se registraron en Taringa, le hackearon la base de datos de Taringa y resulta que tenía el usuario y contraseña en texto plano. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eso se filtra, va a la deep web, venden esos datos y de a vos después te están, la gente también, otra mala práctica, utiliza la misma contraseña para todo. Entonces, como la gente utiliza la misma contraseña para todo, te agarran y te prueban en tu mail
El usuario de Taringa era tu mail y la contraseña era la contraseña. Y generalmente la gente usa lo mismo. Entonces hacen script que agarran esos listados y intentan loguearse. Por eso, medida de seguridad, tener lo que es el factor doble factor, siempre es muy bueno, ¿está bien? Porque si se filtra la contraseña, bueno, por lo menos necesitan un segundo factor para, ¿cómo se llama? Loguearse. Segundo, no utilizar la misma contraseña en todos lados, lo cual es difícil porque uno después se olvida las contraseñas, pero bueno. Hay sistemas de gestores de contraseña y esas cosas. Pero bueno, muy malo guardar contraseña en texto plano, muy malo devolver contraseña. Hoy en día lo que se hace es manejar sesiones, ¿está bien? Con lo que dijo Fede, vos desde el back recibís directamente, digamos, un token y vos con ese token vas validando de que la sesión activa es correcta y que el usuario todavía tiene permiso. ¿Está bien? Entonces, de hecho, hay sistemas que lo que hacen es tipo cada tanto le va devolviendo un token nuevo y ese token se va renovando, ¿está bien? Hay múltiples sistemas para hacer eso hoy en día. O de hecho, si no, incluso pues los que estaban haciendo nube pues, vieron lo de Cognito, que ustedes no gestionan usuario y contraseña. Se encarga AWS con Cognito de validar el usuario con Google y decirte si ese es un usuario genuino o no. Y vos lo que guardas en tu base de datos es un ID que te da, digamos, Cognito, con el cual vos verificás de que esa sesión es válida. ¿Está bien? Pero bueno, nada, es un tema bastante extenso. Después creo que la materia del cuatro que viene tiene una materia donde también se habla del tema de autenticación y se me fue la otra palabra. Profe, tengo una duda. Sí, ¿cuál? ¿Quién se encarga de que el dato que traes del repo lo hace JSON? ¿Quién se encarga de? Los Eh, escucho, a ver, espere porque los estoy escuchando a todos muy bajitos. Ah, ahí está, ¿verdad? Feo. Por eso digamos, tengo el repo. Sí, Ya puedo traer un dato. sí. Pero ya lo traigo en modo JSON y se lo paso al service o el service lo hace JSON. Depende de cómo sea tu lógica de negocio. El que va a tener acceso al dato crudo es el repositorio, porque es el que tiene la conexión a la base de datos. Después, si vos lo querés parsear en el repositorio, como estamos haciendo ahora, para ya devolvérselo parseado al ¿cómo se llama? Al service, puede ser, porque el repositorio es el dueño del dato. Después hay Claro que gente si no, que... no entiendo por qué pasa por service. Como que... Lo que pasa es que, vuelvo a decirle lo mismo que le dije la clase pasada, nosotros estamos haciendo cosas sencillas, chicos. Créanme que el tema de las capas es para sistemas grandes, ¿está bien? Cuando estamos haciendo algo tan sencillo como ahora, sí, pareciera que es un pasamanos, ¿está bien? De Pero acá información. Service podría validar si los campos de que tiene el objeto ese son válidos. Digamos, ustedes pueden filtrar información en el repositorio y pueden filtrar información en el service. Lógica de negocio va en el service. ¿Con qué me refiero a lógica de negocio? Digamos, es lo que le decía el otro día. En una farmacia vos tenés que validar que la receta sea correcta antes de darle el acceso al medicamento. Eso es lógica de negocio. ¿Está bien? Lógica de negocio son las cosas particulares del negocio que te establecen como reglas. A vos te dicen que son propias de ese sistema. Entonces justamente se hace en la capa service para que vos el día de mañana, si tenés que agregar justamente lógica de negocio nueva, sabés que la agregás ahí. Y el repositorio sigue siendo el dueño de los datos. ¿Está bien? El que puede filtrar datos al repositorio, sí. ¿Le puede dar datos filtrados al service? Sí. ¿Le puede dar los datos completos al service y filtrar el service? También. Lo importante es que cada capa vaya cumpliendo su responsabilidad. ¿Está bien? Lo mismo, hacer validaciones en el controller. A vos te dicen, no, pero hacer validaciones es lógica de negocio. Debería estar en
en el service. Pero ¿para qué vas a llegar al service si lo podés validar antes? Hay gente que dice que no van validaciones en el controller, que van en el service. Eso después cada uno definirá y discutirá su punto de vista. Y para poder hacer eso tiene que tener claras cuáles son las responsabilidades de cada capa. ¿Está bien? No sé si respondí del todo tu pregunta, Facundo. Bastante. Sí. Pero bueno, créanme que cuando el sistema crece, esto los va a ayudar un montón. Hoy en día estamos haciendo métodos sencillos. Digamos, estamos trayendo información, un array de 5 objetos. Como le decía, imagínense que ustedes, digo, bueno, no, el que filtra es el service. ¿Pero para qué le va a devolver un dato filtro? Le va a devolver 200 millones de datos al service. Si en el repository ya tenés los datos en crudo y los podés filtrar. Y es la capa más baja que tiene acceso a los datos. ¿Está bien? Por ejemplo, lo que hicimos, nosotros en el repositorio estamos filtrando y estamos devolviendo backend nomás. El frontend, digo. Backend ni lo tocamos. ¿Para qué le voy a pasar frontend y backend al frontend service? Y que después el frontend service se encargue de filtrar solo los de front. Si ya en el repository tenés acceso a los datos crudos. Y vos sabés que a ese repository lo estás llamando desde frontend service. ¿Se entiende? Entonces, como vos estás, digamos, backend, lo hicimos backend repository, pero nosotros habíamos hecho frontend repository. ¿Ven? Y lo que hacemos frontend solamente accede a los datos frontend. ¿Está bien? Esto es equivalente a hacer ¿cómo se llama? Un select a una base de datos a la tabla de frontend nomás. ¿El repository tiene acceso a la tabla backend? Sí, porque es el que tiene acceso a la conexión a la base de datos. Pero ¿para qué voy a traer todos los datos de la base de datos y se los voy a revolear por la cabeza del server para que lo filtre? ¿Está bien? Ya lo filtro en el repositorio y ya al service le doy lo que se carga. Después, sí, en el service hoy en día no tenemos lógica de negocio porque es bastante sencillo lo que estamos haciendo, pero en el service van a ir, sí, justamente esas cosas de validaciones. Yo quiero, antes de agregar y guardar el dato, yo quiero asegurarme que sea un lenguaje frontend. ¿Está bien? Quiero, no sé, que un alumno se puede inscribir a las materias de frontend si, ¿cómo se llama? Si tiene la correlativa aprobada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El service le va a pedir la información de las materias que tiene los datos al repository, pero el service va a terminar haciendo esa validación de si se puede inscribir o no antes de hacer el push y guardar los datos. ¿Se entiende? Va a ser un get, va a traer la información del repository, va a validar que el usuario tenga las materias aprobadas y en caso que está ok, recién ahí le dice al repositorio, bueno, ahora sí, guardalo. Ese tipo de cosas van en el service, ¿está bien? Qué sé yo, validar que un campo sea string cuando tiene que ser. ¿En qué capa la meterían ustedes? El dato viene mal. ¿Para qué vas a llamar al service y vas a invocar lógica de negocio si ya sabes que el dato que te están pasando no es el que necesitas? Hay gente que dice que no se mete validación en el controller. Para mí sí. Como le digo. No, como usted dijo, profe, hay que hacer doble chequeo, front y back. Y en el middleware no se podría ahí meter la lógica esa. Sí, es que de hecho se hace así. De hecho se utilizan los middleware para capturar y antes de que se dispare todo el flujo, mete un montón de validaciones. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, sesión. Validaciones de sesión.
¿Para qué voy a agarrar? Voy a loguearme, voy a ir a buscar, voy a traer todos los datos, le voy a filtrar y le voy a devolver todos los datos filtrados y ordenados de mayor a menor y por fecha de caducidad de los medicamentos en un sistema de stock. Sí, se le venció la sesión al usuario. Y toda esa petición que me está haciendo no se la voy a responder porque se le venció la sesión. Primero, tengo que validar que el usuario está logueado. Entonces esas cosas se hacen por medio de los tokens y las sesiones, ¿cómo se llama? En los middleware. ¿Está bien? ¿Se entendió? Buenísimo. Seguimos entonces. Como les digo, estamos haciendo un sistema chiquitito. Parece que carece de sentido las capas, pero créanme que cuando el proyecto crece, les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Bueno, tenemos Frontend Language Filtered, ¿está bien? Entonces lo que hace, no, perdón, estábamos haciendo, me fui al Service Controller, ¿qué estoy haciendo? Repository, estaba acá. Estaba Create Frontend Language, ¿está bien? Creo un repository, meto el log de que estoy en el repository, hago un push del lenguaje que recibió, ya lo guardo y le retorno el coso ya convertido a JSON. Le podría retornar también el objeto y que el service se encargue de convertirlo. ¿Está bien? Eso ya ahí es lógica de negocio, cómo lo establece. Yo acá cuando hacíamos el get, lo convertía acá y ya se lo daba convertido. Entonces, lo sigo trabajando de la misma manera. Eso también es importante, seguir una coherencia en lo que ustedes hacen, ¿está bien? Porque si no, después ustedes agarran un sistema y es muy difícil de entender. Si yo a veces filtro los datos en el service, a veces filtro los datos en el repository, a veces filtro los datos en el controller, después tengo un bug de que no me vienen los datos bien filtrados y no sé cuál de todas las capas es la que está fallando. En cambio, nosotros habíamos hablado de la teoría de por qué sirven las capas, es justamente cuando nosotros testeamos es más fácil identificar el error. Si nosotros metemos la lógica de conversión al JSON en el repository, métela siempre ahí, ¿está bien? No hagas, a veces la hago en el repository y a veces en el service y a veces en el controller, ¿está bien? Porque eso es lo que termina provocando después quilombo que no saben cuál de todas las capas falló. Así que yo acá en el anterior habíamos metido en el repository que ya retornaba el JSON. Así que, como les digo, vamos a seguir la misma lógica y este va a retornar ya en JSON. Entonces, vamos al service ahora. Vamos a hacer un export de create frontend. Frontend no. Sí, frontend. Frontend languages. No le estamos poniendo repositorio. Esto es igual a async. Lo mismo, ya sé que es asincrónico, no hace falta agregarlo a lo último, ¿está bien? Y ver qué pasa. Ya sé que el método va a ser asincrónico, porque ya sé que acá, ¿qué método voy a consumir desde el service? ¿Qué capa voy a consumir desde el service? ¿El controller? El repository. ¿Desde el service consumo el controller? No, el repo. El repo, está bien. Entonces, ¿cómo? Desde acá consumo el repo, ya hicimos el método de repo que creé, que retorna una sync. Ya sabemos que esto retorna una promesa. Entonces ya sabemos que acá vamos a tener que hacer try catch y
ya sabemos que el método tiene que ser así, porque vamos a tener que hacer una wait. ¿Está bien? ¿Se viene entendiendo? Quiero avanzar, pero también quiero que se entienda, chicos. No me hablan, no me dicen nada. Bueno, yo sigo. No, sí, estaba pensando, profe. Es que chicos, en serio, yo les pregunto, ¿se entiende? Nadie me dice nada. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, se Para le está mí escuchando se y se va entiende, entendiendo. profe. ¿Se entiende? Bueno. Ya les va a pasar algún día a ustedes. Si es que dan alguna charla o algo. ¿Usted Ahí se nos va. ve? De ahí, por ejemplo, profe, tenés filtro repositorio en lenguaje y order by como parámetro de esa función. Y se la tenés que pasar a la sync ahora arriba. NIA 24. ¿Cómo? No te entendí. ¿Viste en la NIA 27 tenés dos parámetros? Sí. ¿Se la tenés que pasar esos dos arriba en la NIA 24? Pero yo acá metí dos porque copié está bien, para ser más rápido. Ah, ok. Porque acá vamos a hacer un return de una wait, vamos a llamar al frontend repository y esto lo iba a borrar. Te me adelantaste, ahí está. Yo acá lo que tengo que llamar al método, ¿cuál? Del repository. El crear. El create, ¿está bien? Entonces el create, ¿cuántos parámetros recibía? ¿No se acuerda? Lo hicimos recién. 1. 1. Entonces, si este recibe 1, ¿cuántos parámetros le voy a pasar? 1. Y si yo ya sé que acá le tengo que pasar algún parámetro, ¿acá va a recibir algún parámetro? Sí, el mismo. El Y sí, porque lenguaje. si no, ¿de dónde lo voy a sacar, no? Entonces hacemos así. ¿Está bien? Entonces ya tengo, miren, ya tengo el método hecho. Ya tengo la wait y retorno la wait. Entonces el que consuma este, como les digo, este parece que es un pasamano y es un pasamano. Este método lo podría obviar y llamar desde el control directamente al repositorio, pero ¿para qué hicimos las capas? ¿Está bien? El tema es que ahora nosotros acá no tenemos lógica de negocio particular en el cual tenemos que hacer algo con esto, ¿está bien? Entonces retornamos directamente. Con el service, ¿qué capa se comunicaba? El repo. Sí, perdón, Leo, ¿me dijiste si yo los veo? ¿En qué sentido? Si veo las reacciones. No, porque a veces yo hago gestos así con la cabeza. Sí, los miro, veo las reacciones, trato de leer el chat también, pero bueno, a veces es difícil seguir todo y codiar al mismo tiempo, pero bueno, hacemos lo posible. Sí, los veo. Bueno, entonces, ¿quién llamaba al service? ¿Me dijeron? ¿Quién lo llama? El controller. Muy bien. ¿Y el controller quién lo llama? ¿El router? Muy bien. Exports.create. A ver cómo le pusimos. Este le pusimos read frontend ordered. Y esta le pusimos read frontend language. Así que le vamos a poner create frontend language. ¿Qué va a hacer este? Ya llegamos al controller. Esto obviamente va a ser una función. Esta función va a invocar una función que era async, ¿no? Sí, tiene que ser async arriba. Y el controller era responsable de qué? ¿De comunicarse con la vista? Comunicarse a la vista, darle la información al usuario, básicamente. Nosotros acá no tenemos vista, ¿está bien? Estamos al lado del backend. Eso déjeselo para la gente de front, ¿está bien?
Por ahora, después sí podemos renderizar y devolver vista. Hay todo un sistema que se llama renderizado al lado del back, ¿está bien? Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros no estamos haciendo eso. Pero recibía la solicitud de router, me dijeron. O sea que, ¿qué tengo que tener acá si recibo la solicitud? El RecRes. Exactamente. RecRes. ¿Vieron que parece voltero, pero es bastante mecánico? En el controller voy a Sí, cuesta entenderlo un poco, pero sí. van a ver que a medida que lo vayan haciendo es, ¿cómo se llama? Mecánico, ¿está bien? Como les digo, lo pueden hacer de adelante para atrás, o de atrás para adelante, o de adelante para atrás. Es lo mismo, ¿está bien? Ustedes tienen que tener flujo en su cabeza y tienen que saber cuál es la responsabilidad de la capa, de cada capa, ¿está bien? La clase pasada lo hice de adelante para atrás, ahora lo estoy haciendo de atrás para adelante. Y es lo mismo. El control es el que se carga de responderle al usuario, así que ya sé que voy a tener el res, y es el que se carga de recibir la request, entonces ya sé que voy a tener el rec. También, siempre el control es rec-rex, porque lo sacamos del router. El router lo único que hace es enrutar la solicitud. Recibe la solicitud del cliente y se la pasa al controller. Es para lo único que está el router, ¿está bien? Lo mismo, parece una capa al pedo, pero ustedes entran al router y bueno, todavía no se ve muy lindo porque todavía me queda acá lógica. Que no sé por qué esto está acá. A ver qué estamos haciendo. Sí, esa lógica ahí confunde, profe. Pero bueno, ven que si una vez que empezamos a trabajar en capa y hay algo que no sale del lugar, queda raro. Pero miren este router, qué lindo que es. Yo sé que la ruta llama al controller read. Si yo recibo la ruta de este router con parámetro de lenguaje, llama a red frontal language. Entonces es más fácil seguir el error. Yo tengo un error en barra con parámetro de lenguaje. Este ni lo miro. ¿Está bien? Pues yo sé que el error viene de acá. ¿Está bien? Entro al controller a ese método. Y este método de arriba ni lo miro. ¿Está bien? Porque el router llegó acá. El router está llamando a este método. Lo mismo, este método llama al repository, al service. Y es este método nomás. La lógica está ahí. Si estoy teniendo un problema en el service o en el repository con ese método, es acá. El resto no lo tengo ni mirar. Y van a tener un archivo de 200 líneas, pero ustedes saben que la lógica está capsulada acá. ¿Está bien? Por eso le decía que uno de los beneficios es eso. ¿Ven? Y esto queda raro. ¿Ven? Yo entro acá al router y tengo toda esta lógica. ¿Por qué el router tiene que hacer todo esto? ¿Está bien? El router lo único que tiene que hacer es pasarle y llamar. ¿Está bien? Pero bueno, ahora vemos qué hacemos con esto. Estábamos con el controller, hicimos create frontal language. Ya sabemos que acá vamos a tener el rec y el res. Y sabemos que vamos a recibir algo del request, ¿no? Porque si nosotros queremos crear, los métodos que hicimos nosotros en el server y en el repositorio guardaban una información en la base de datos, ¿está bien? ¿Y dónde saco esa información? Del request. Del request, ¿está bien? De la request del cliente me va a dar la información que yo necesito guardar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el lenguaje nuevo, que va a ser igual a ¿qué cosa? A rec, porque viene en el request. Y vamos a trabajar con algo nuevo que no habíamos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la anatomía de las requests, dijimos que la información se mandaba en el body? Cuando vimos la anatomía de request y el response, el JSON de la información que recibía el server del cliente va en el body, ¿está bien? Así que acá en vez de leer rec params, vamos a leer rec body. Vamos a leer el body de lo que me viene en la información.
Entonces ya sé que yo acá le tengo que responder algo al usuario. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer resend. ¿De qué cosa? El controller se comunica con el service. ¿Ven? De hecho, ya ni lo tuve que pensar. Como ya tengo armado y ya tengo el service importado, ya puse frontend y acá ya automáticamente me sale service. Porque ya como tengo todas las capas armadas, ya sabe cuál es la capa que se tiene que comunicar. ¿Está bien? Entonces tenemos frontend service, tenemos el método create lenguaje. Profe, ¿haces un send de esa función? ¿No es lo mismo llamar a la función? Yo estoy haciendo un send de la función o de la invocación. De la invocación. No es lo mismo pasar la función que pasar la invocación. Cuando yo hago un return de la invocación, lo que estoy retornando en realidad es el resultado de esta función. ¿Está bien? Claro, pero digo, ¿sería lo mismo resend a que llamarla sin el resend? Pero no recibiría la información del cliente. ¿Vos qué hacías con el resend? Él creo que dice de instanciar una variable y guardar ahí el resultado de la que retorna frontend service create frontend lenguaje. ¿Decís eso, Facundo? No, llamarlo así, esto que resaltaste, así, en la línea 51, dejarlo así. No funcionaría. Por eso, vos lo que me decís es borrar esto. Claro. ¿Y cuál es la función del controller? Claro, comunicarse con... Comunicarse con el usuario. Yo le recibo la solicitud de router y le retorno al usuario la información que necesita. Esa es la función del controller. Si yo no tengo un res.send, cuando llame a este método, va a recibir la respuesta y va a quedar ahí adentro, se pierde. ¿Está bien? Yo lo que tengo que hacer es con la información que me devuelve el service, que es la información que le devolvió el repository, se lo tengo que dar al usuario. ¿Está bien? Es por eso que yo hago resend. Si no, el usuario no recibiría esa información. ¿Ahí faltaba el return o no era necesario? No me acuerdo bien. No. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo hice rec body lenguaje nuevo. ¿Y qué necesitaba el create para funcionar? El lenguaje. Entonces vamos a hacer lenguaje nuevo. ¿Lenguaje nuevo estaría en JSON? Y lo recibe de request body. Ahí lo vamos a ver. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un console.log de esto. De hecho, esto me va a servir para debuggar. Acá nosotros estamos en el controller, create language y lenguaje nuevo. Y vamos a poner el tipo de lenguaje nuevo es 2 puntos. Y vamos a poner lenguaje nuevo. Y acá me faltaría typeof. Y le vamos a poner el lenguaje nuevo. Creo que ahí estamos. Ya tenemos. Mi función create va a recibir en el request body el usuario. Va a llamar al service, le va a pasar ese lenguaje. El service recibe el lenguaje, se lo pasa al controller, al repository, perdón, y el repository lo que va a terminar haciendo guardando. Este push simula un guardado de base de datos de ese lenguaje que llega y después le va a terminar retornando el JSON completo con el nuevo agregado convertido a JSON. ¿Está bien? Eso lo va a recibir acá, va a quedarse esperando. Cuando reciba la respuesta, como le hice una wait, la voy a tener acá y le va a retornar esa respuesta al controller. ¿Está bien? Y el controller lo que va a terminar haciendo directamente cuando esto responda, mandarle ahí al usuario. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me siguieron?
Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Sí, profe. Muy bien. Yo acá estoy usando Async. ¿Qué me está faltando acá? Lo dijeron en el catch. try catch. Esto, chicos, si uso Async Await, try catch. Eso se lo tienen que tatuar. ¿En qué parte del cuerpo elijan ustedes? Pero si uso Async, va Async Await, va try catch. ¿Está bien? Nada, mentira, no me caigan después en el examen con un tatuaje así que sus padres se van a enojar conmigo. Era Hay chiste. cada tatuaje hecho igual, profe. Entonces, bueno, obviamente, muy bien ahí a ver que se dio cuenta, estaba esperando a ver si se daban cuenta. Tenemos que hacer try catch. Obviamente, chicos. Y acá tengo un try y me falta un catch. ¿Qué pasó acá? Ah, no, acá está catch. Estoy cansado, jefe. Ahí está. Hacemos así. Hacemos así. Vamos a meter el error acá, que estamos error en controller. Creé el language error. Y le devolvemos eso al usuario. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué le teníamos que retornar al usuario cuando había un error? El Le tenés que status. pasar un status Ah. 500 y un send de algo para que se desconecte, ¿no? Muy bien, exactamente. Le tengo que mandar el send para cerrar la conexión y le tengo que mandar un estado. Nosotros estamos haciendo un API REST, era estado de representación de bla, 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 que lo que nosotros hacemos es nos manejamos con información y con estados, ¿está bien? Entonces le tenemos que informar un status 500, code 500, error al obtener lenguaje filtrado, no, sería error al... ¿Qué cosa? Profe. Error al crear el lenguaje. Sí, al crear, al agregar, al guardar. Hay ese objeto, profe, que lo mandamos. ¿Lo mandamos así nomás, sin parcial, en JSON? Por ahora sí. Si nosotros quisiéramos hacer validaciones, la tenemos que hacer con un middleware, ya lo dijimos, o lo podríamos hacer en el controller, pero lo importante es que no llegue al service y al repository si hay algo que está mal. ¿Está bien? Ahora estamos trabajando con un JSON, es un archivito. ¿Podríamos hacer validaciones en JSON? Sí, pero no vamos a llegar a ver todo lo que tenemos que ver y que nos falta todavía si no ponemos a hacer validaciones. Eso ya les queda a ustedes. Estamos viendo, aprendiendo, programando. Validaciones les queda a ustedes. ¿Está bien? Por ahora traemos la información y seguimos. ¿Está bien? Bueno, se me trabó la lengua. Le devolvemos el estatus con esto al cliente para que se entere. Chicos, recomendación personal, y esto también se lo tatúan abajo del try catch. No hagan esto. ¿Está bien? Me ha pasado y estuve renegando muchísimo, pero muchísimo, con un error. Y resulta que a mí yo decía, yo tengo todo ¿cómo se llama? Yo tengo todo el flujo de manejo de error perfecto, no tengo ningún error. Lo recorrí de línea punta a punta, todo. Digo, ¿por qué hay un error y no me estoy enterando? ¿Qué pasaba? El amiguito que hizo la API no cursó en el IFTS 11 y dijo, bueno, yo le respondo un 200 y acá le tiro code 500. Esto está muy mal, chicos. No lo hagan, ¿por qué? Porque para el cliente un 200 es ok. Si vos me respondés 200, yo pienso que está todo bien.
Yo no me voy a poner a validar lo que vos me mandás acá adentro. Y de hecho es lo que me tuve que poner a hacer en el código, porque el amiguito que hizo el backend me devolvía un 200 y un código de error adentro. Eso no se hace, chicos. Por favor, se los pido. Sean amigables con ustedes, sean amigables con sus compañeros y con su yo del futuro. Si yo tengo un error, tengo que informar un error. ¿Está bien? No puedo informar un 200 y después meterle errores adentro. Eso está mal. ¿Por qué lo hicieron así? No sé. Seguramente habrá tenido algún motivo, pero está mal. ¿Está bien, chicos? Hagan las cosas bien, programen lindo, programen bien y va a ser mejor para ustedes y para todo su entorno. ¿Está bien? Entonces le devolvemos un estado 500 y le informamos un code, sí, y un message. ¿Está bien? Entonces, ya que pasa, mi cliente ya va a recibir el estado 500 y ese estado 500 seguramente va a disparar un flujo de validación del lado del cliente en el cual va a saber que le respondí que falló algo. ¿Está bien? Pero nosotros hacemos las cosas bien. Bueno, ya tenemos todo lo que tenemos la conexión. Recién tenemos el create, chicos. Ay, madre mía. Bueno, vamos a ir a nuestras peticiones. Acá vamos a hacer una nueva. Acuérdense, era mínimo 3, creo que era. Para que les aparezca el seno, porque si no, no le va a aparecer. Anatomía de la request. ¿Qué iba primero? El método. El método. Yo ahora sí voy a mandar información al servidor. ¿Qué método voy a usar? Post. Post. Método post. ¿A qué URL? Tenemos 127.0.0.1, 3001, API, lenguaje frontend. Sabemos que llegamos. A ver, vamos acá, el que llama el create. Ah, no, mirá, ¿qué pasa? No lo está llamando de ningún lado. ¿Qué me faltó? Importar la función en el router. Exactamente. Yo acá tengo que tener un router frontend. Punto. Le voy a poner Punto post. Ah, muy bien, muy bien. Punto post. Está hermoso. Vieron que cuando las cosas están Sí, pero hasta bien ahí llegué. Después no sé qué sigue. No, bueno, pero pará. Pero viste que cuando las cosas están bien hechas, esto es verborrágico, chicos. A ver, ustedes me dicen, el nombre de esta función es re largo, un choclo. Pero ustedes le llevan el nombre de la función y ya sabe lo que hace. No tiene que mirar el código, ¿está bien? Ustedes hacen un create frontal language y ya saben lo que hace la función. ¿Qué va a hacer la función? Un create va a guardar información. Yo tengo una real frontend language ordered. Ya sé que me va a devolver la información ordenada. Tengo un read frontend language. Ya sé que me va a devolver la información frontend. No tengo que ni mirar el código. Cuando ustedes programan lindo, eso pasa así, ¿está bien? Por eso le digo, sean buenos programadores, hagan las cosas bien. El que hizo el coso de Express pensó en eso y dice, ¿para qué le voy a poner otra cosa? Si acá quieren hacer un post, le ponemos post. Si quiero hacer un put, voy a hacer real router frontend punto put. Si quiero hacer un delete, voy a hacer real router frontend punto delete. ¿Está bien? Es así. Hermoso. ¿Qué voy a hacer acá? Me decís que no sabes. ¿Qué es lo primero que le tengo que pasar al método? Es que igual La que el de ruta. arriba. La ruta. Claro. Porque tiene router. Es igual que el de arriba. ¿Qué ruta? La raíz. Pero acá yo ya tengo una raíz. ¿Puedo usar la misma? ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Sí, Ok. porque son métodos distintos. Ahí está. Puedo usar, si yo tuviera dos get con la misma ruta, ¿a cuál entraba primero? La primera. Al que esté más Al primero, arriba. exactamente, al primero que encuentra. Pero como acá es un método get y va a estar recibiendo un post, es otro método, no lo mismo. Entonces puedo tener dos con la misma ruta y va a entrar al de abajo.
¿Está bien? Ruta. ¿Y qué más? Ahora tenés que llamar al controller. Muy bien. Frontend controller. Sí, .create. Y no le inicializás. No, porque yo acá le estoy pasando a la función post. ¿Qué le estoy pasando? Le estás diciendo acá usas esta función, pero listo. Y cuando pasaba una función por argumento, ¿cómo se llamaba eso? Callback. Ah. ¿Ven que todo lo que venimos hablando, toda la teoría que le rompo tanto la guinda con las callbacks, con las funciones de flecha y todo eso, ven que todo va tomando sentido? Acá yo le estoy pasando una función. ¿Por qué cosa? ¿Por parámetro o por argumento se la estoy pasando? Por argumento, porque lo estás llamando. ¿O no? Le estoy pasando el argumento a post. Y si yo le estoy pasando la función create frontend language a post, ¿quién se encarga de ejecutar esta función? Post. El post, ¿está bien? Y el método post es el método que recibe la solicitud del cliente. El router recibe la solicitud del cliente y termina invocando la callback que yo le estoy pasando, que le digo esta es el controller. Y el router ya se encarga de pasarle y el controller tiene REC y RES del usuario, ¿está bien? Y ahí ya sabe qué tiene que hacer. Lo que estamos haciendo nosotros en esta línea es eso. Al router le decimos, cuando recibes un enrutamiento de esta ruta, invoca el post. Y cuando invoca el post, ¿qué va a hacer? Invocando esta callback. Entonces, por eso que yo puedo tener un get que hace una cosa, puedo tener otro get que hace otra cosa. Pues yo el tema de las callbacks es eso. Yo le paso una función por argumento, entonces el get es una función totalmente, se me fue la palabra, flexible, no es genérica, ahí está. Es una función genérica. Yo le paso cualquier función y el get la ejecuta. Entonces eso me permite a mí hacer que programar sea más fácil, ¿está bien? Pues yo puedo tener 20 get distintos, le paso 20 funciones distintas y con cada función que le paso hace algo distinto. Y yo sigo usando siempre el get, ¿está bien? Para eso son las callbacks, chicos. Yo puedo hacer una función que recibía una función por argumento. ¿Cómo se llamaba? Función de orden superior. Función de orden superior. ¿Get es una función de orden superior o no? Sí. ¿Y post? Sí, por consecuencia, post también. Sí. ¿Pues están recibiendo una función por argumento o no? ¿Le estoy pasando una función o no? ¿Le estoy pasando la ejecución o le estoy pasando la función acá? No, la función sin La ejecutar. función, ¿está bien? Esto es lo mismo que yo hacer acá, sí. ¿Está bien? Es lo mismo. Porque yo lo que le estoy pasando es la referencia de dónde está guardada la función. ¿Está bien? Sí, porque ahí estás como declarando la función. Claro. Estoy declarando y le estoy pasando esta función que estoy exportando, ¿está bien? Y esta función está guardada en una propiedad. Es lo mismo que habíamos hecho en las primeras clases. ¿Se acuerda que creamos un objeto y guardamos en una propiedad de un objeto una función? Y esa función se la podíamos pasar por propiedad a otra. ¿Se acuerdan? ¿Que lo vimos cuando hicimos las prácticas de objetos? Esto es lo mismo, chicos. Sports, ¿qué era Sports? Usa la función de module sports. Sí. ¿Y qué era Sports? Es un objeto. ¿Un Un objeto? objeto. Y yo en un objeto podía crear propiedades. Si yo en el objeto no tenía una propiedad nueva y hacía punto una propiedad, ¿qué hacía? Te la crea. Me la crea. Entonces lo que está haciendo acá es creando una propiedad que se llama así. ¿Y qué es esto? Función por expresión. Por declaración, perdón. Yo estoy declarando una función y la estoy guardando en una variable. La variable es la propiedad del objeto, pero es lo mismo. ¿Está bien? Es lo mismo que si yo acá hiciera let
LED crié el lenguaje. ¿Está bien? Nada más que esa propiedad la estoy guardando directamente en el objeto export, que ese objeto export es el que utiliza el módulo como JS para exportar e importar cosas. ¿Me siguieron? Sí. ¿Ven que todo van tomando sentido lo que venimos viendo? Entonces, bueno, ven, yo ni siquiera les tuve que explicar cómo hacer el router este, ya lo supieron hacer. A Y mí con el se me hizo el clic pensando en las funciones como objeto y ahí ya fue todo más fácil de entender. Claro. Es lo que le decía la pregunta esa que les había puesto en el examen. Las funciones son objetos. ¿Qué puedo hacer con un objeto? ¿Lo puedo pasar por argumentos? Sí. ¿Lo puedo retornar? ¿Una función puede retornar un objeto? Sí. Sí. ¿Una función? ¿Yo puedo guardar un objeto en una variable? Sí, Sí. ¿Puedo crear una constante con un objeto? sí. ¿Yo puedo guardar un objeto en una propiedad de otro objeto? Sí. También. Y todo eso que yo hago con un objeto lo puedo hacer con una función. Porque las funciones en JavaScript son objetos. ¿Está bien? Bueno, ven, como les decía, yo no les tuve que explicar, ya lo supieron hacer solos, porque entendieron cómo era el caminito, ¿está bien? Y de eso se trata. Bueno, ahora sí tenemos. Entonces ahora yo ya tengo acá. Si no corre el servidor, esto no va a andar, ¿no? Git node espacio server express. Lo correcto no, pará. Chau. Vamos a hacer npx nodemon server express. ¿Qué pasó? Profe, ¿sabes que tuve este error? Ah, ya sé. NPX no me andaba, pero no de sí. ¿Cómo? Ah, no, igual te está diciendo cosas de script eso. Sí, no, a mí porque yo no puedo, no le habilité los permisos de ejecución de script en el PowerShell. Medida de seguridad. Utilizamos el git bash. Hay que ir a la vieja confiable, al batch. Aguante el git bash, chicos. Está espectacular. Tiene todo un microsistema de consola Linux metido en el git bash que lo usan en Windows. Que le decía, es el camino de ida para terminar usando Linux. NPX, nodemon. Yo, eso lo hablábamos con Fede una vez. Creo que no me termino de pasar lo que me falta en el Linux, que si bien hay uno que es bastante bueno, pero el Office. Uso mucho el Office porque el Office hago las PPT para las clases, hago los archivitos, los Word, uso el Office, uso el Excel, uso el Office. Creo que por eso esta compu. En la compu laburo no uso y no hago esas cosas y uso Linux. ¿No tiene el Office libre? Hay una versión para Sí, Linux que es compatible, me parece. Sí, pero no sé, no. ¿Y qué usa Fede? No sé. Yo adicto 100% al Office. ¿Yo? ¿A mí me preguntaste? Sí. Sí. 100% Office. Pero no entiendo cuál es a lo que vamos con el tema del Office. Me perdí algo. Que el LibreOffice está muy bien optimizado y está muy bueno, pero no sé, no es lo mismo. No, y tampoco se atrevan a nombrar la suite de Google, por favor. Llega a nombrar la Google Sheets, pero No. me llama a silencio. No. Bueno, ¿qué pasó? Mandé la request, le mandé el post a esto y me devolvió un array vacío, un objeto vacío, perdón. No. ¿Qué pasó? Y hubo un error en un A cache. ver. Entró en el cache.
¿Entró ¿o en el no? cache en algún lado? No, yo no veo Pero ningún le cache. pusiste, profe, el body en el post. La policía. ¿Qué me está faltando acá? ¿Qué habíamos dicho? Y ¿Dónde el recibíamos la...? HTTP1, ese coso ese. Ahí va, ahí va. Estoy recuperando la fe en esta comisión. Vamos, chicos. ¿Qué me está faltando entonces? El HTTP-1.1. Sí. Y después Y el body, no sé body. cómo le decís. Acá Sí, porque espera un body y no, ni idea cómo es. le tengo que pasar el content type. Vamos a ver, ¿qué pasa si no le paso el content type? ¿Qué hacemos? El body, esto. Habíamos dicho, cuando se acuerdan, cuando hablamos de la anatomía de la request, había algo muy particular acá que separaba el header del body. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Igual sí, es pedirles mucho eso. No, profe, no. La verdad que no. Una línea en blanco. ¿Se acuerdan que hablamos del CLRF? ¿No? No me Algo acuerdo. mencionó del retorno de carro. Sí, ¿se acuerdan? ¿Cómo sabe, como esto es texto, cómo sabe que terminó? Porque yo acá le puedo poner headers, le puedo poner cosas del header, ¿y cómo sabe dónde termina el header y dónde empieza el body? Por esa línea en blanco, ¿está bien? Importantísimo, si no hacen el enter no le va a andar. ¿Está bien? Entonces cuando ustedes terminan, enter y recién agregan. Línea en blanco es clave, si no, no les va a andar. Vamos a ir para hacer más rápido. Vamos a venir acá, donde tengo los datos, acá. Vamos a agarrar alguno de estos. Me lo voy a copiar. Vamos a venir acá al archivito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. Acá, peticiones test. No lo veía. Lo vamos a poner ahí. Vamos a hacerle clic derecho. Mira, no me toma la opción para arreglarlo. Bueno. Yo acá le mando un... ¿Está bien esto así? No. ¿Qué me falta? No, porque tiene que tener Hacerlo las... JSON. Claro, formato JSON. Entonces, ¿qué tiene que tener para hacer formato JSON? Comillas en los dos lados. Está bien, espectacular. Ahí. 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 Y ahí. ¿Está bien? Ahora sí. Acá le vamos a poner 1000. Acá le vamos a poner JavaScript para ver que se agregó. ¿Está bien? Y acá le vamos a poner... y el ID, no se le vamos a poner 10. ¿Está bien? ¿Listo? Pero no tendría que estar también con las comillas los números. Los números no hace falta porque son números y los números en JSON los puedes tener así. ¿Qué pasó? ¿Lo recibió o no? Acá tengo el repository create está undefined. O sea que el repository no está recibiendo nada. Ya el control viene undefined. Ya el controller undefined. ¿Vos en el control tenés que aclarar que viene en JSON o algo así? Uy, sí, no lo parseamos, ¿no? Hay una cosa que habíamos hablado que era eso que yo metía en el medio para interceptar la request y la response. ¿Cómo se llamaba?
interceptar la request y la response, los middleware, ¿o El no? middleware, exactamente. Me falta el puente en el cual yo digo que lo que estoy recibiendo es un JSON. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestro router. En nuestro router frontend nosotros podemos hacer router frontend.use. Le digo que use ¿qué cosa? Express.json. Y ya está, porque Express es rápido, es Express. ¿Está bien? Ya dentro del mismo Express tiene un middleware, que es este JSON, me termina retornando la función que ven que dice que retorna un body parser option JSON. ¿Está bien? Recibe algo y termina retornando un body parser. ¿Está bien? O sea que me parsea JSON. A ver, venimos acá, probamos. Vamos a limpiar esto para que no se confundan. Así que ya saben, si ustedes hacen todo el camino, mandan la solicitud y les responde esto, así un objeto vacío, es porque es muy probable que se hayan olvidado el middleware de JSON. ¿Está bien? A ver, probamos ahora y vemos qué pasa. A ver, el controller sigue devolviendo, recibiendo un defined. Entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy mandando la solicitud, le estoy mandando, pero no le estoy diciendo que el content type es JSON. Entonces mi middleware no sabe, ¿está bien? Que se tiene que ejecutar y que está recibiendo un JSON. Entonces, content type, ¿cuál va a ser el content type? Application-JSON. ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Y esto qué hace acá? ¿Va pegado o va así? No, para mí va así. Está seteando el header y abajo el body. Y habíamos dicho, ¿cómo detecta que estás separando el header del body? Con el espacio. Entonces, si yo le dejo un espacio acá, ¿qué pasa? Va a pensar que esto es body. ¿Está bien? Porque yo con el espacio le indico que separo el header del body. Ojo con eso, si yo hago esto así, estoy dejando un espacio, va a pensar que no hay ningún header y que este es mi body. Y me va a dar error. Tiene que ir pegadito. ¿Está bien? Y acá le mandé dos espacios, está mal. Un solo espacio. A ver, mandamos ahí. ¿Y qué pasó? Algo cambió. Mi controller recibió el objeto, ¿no? Mi service pasó por el service y mi repository le llegó el objeto. Sí. Sí. ¿Y por qué acá tengo? Porque ese es ese array vacío que es el response de controller, ¿o no? Sí. Claro, hay que ver qué les respondimos cuando terminamos de Muy subir. bien. Muy bien. Para eso están las capas. ¿Está bien? Yo vengo, veo que estoy teniendo un error. Ya vi que en el flujo del dato, en los console log, ya veo. Por el controller pasó, recibió la información, a diferencia de antes que no recibía. O sea que ya sé que al controller le está llegando bien el dato. Ya sé que el controller le pasa la información al service y el service le está pasando la información al repositorio y el repositorio está llegando bien los datos. Hace falta imprimirlo en el service. Quizás si acá no me llegaba, podía poner un print en el service para ver si al service sí le llega. Pero como por ahora vimos que al repositorio le llega, sabemos que el service le llegó o no. Se agarra la Sí, cabeza. sí. Le llego. Le llegó y Leo se agarra la cabeza. Estás muteado, Leo. Que me pica la cabeza. Ah,
¿Piojo o caspa? Todavía no me bañé hoy. No queríamos saber tanto. Está bien. Bueno, usted pregunta. Estrés, está bien. Bueno, está bien. Entonces ya vemos. El controller recibió, el repository recibió. Si el repository recibió el service, ¿recibió o no? Repita Sí, nuevamente, profe. sí. Si el controller recibió el objeto, lo vemos acá, tenemos el print del Sí. objeto. Y mi repository tenemos un print del objeto y tiene el objeto. De hecho, es el mismo, ven. ID 10, JavaScript, noche a 1000. Ese es el objeto que le estoy mandando. Si el router, el controller lo tiene y el repository lo tiene, por más que yo no tenga un print acá en el service recibió el objeto Sí. porque ya llegó al repository. Ya sé que si no, repository pasó bien por el service. ¿Está bien? Y como bien dijo el compañero, el que se encarga de responder la información al usuario, ¿quién es? El controller. El controller. Así que lo primero que voy a revisar es eso. Voy a venir a mi controller y ¿qué voy a revisar? ¿El método read? No, el de crear. El de crear, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando acá. A ver, yo tengo un console log en el cache. ¿Eso quiere decir que el cache entró? ¿Vimos este console log? No. No entró al cache. No entró al cache. Entonces yo vi que acá quiero que se den cuenta solos, pero me queda poquito tiempo. Esto yo tengo, a ver, vamos de nuevo a la consola. Ya sabemos que Por pasó. eso es lo que no entendía, profe. Vos le estás haciendo un send de la función. Bancaba. Bancame un segundito ahí. El controller recibió la información, ¿está bien? Y vemos el console log del cache o no. En la consola. ¿Está en algún lado? No. No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Falló el cache? ¿Falló este try? No falló. No falló. No falló, no entró el cache, ¿está bien? Y a ninguno de los caches, porque si no, lo hubiéramos visto. Yo acá le estoy respondiendo la ejecución de la función, como bien dice Facundo, y ahí sí vuelvo con vos. Perdón que te corté. ¿Qué me decías? No, eso, que me había quedado dudas de que habías mandado el send. Me parece que a lo que querés llegar es poner un finally, ¿puede ser? No. El away. Para. Me perdí. No, estamos perdidos. Para, dije, sí, pero ¿para dónde? Hay 30 personas y no nos dimos cuenta, Terry. Fue a propósito igual, créeme que fue a propósito. A veces sí me equivoco, pero esta fue a propósito. Ya sé. ¿Entendés? Sí, es Y yo verdad, acá tengo una sync. Significaba que este método que retornaba. Una promise. Si este método retorna una promise. Await ahí adelante. Sí. ¿Este método que es sincrónico o asincrónico? El que está marcando en la línea 53. Sí. Si retorna una promesa, ¿es sincrónico o asincrónico? Sincrónico. Estoy entrando en duda. Espera que... Yo justamente para qué utilizaba las promesas. Yo cuando sabía que algo iba a tardar en responder, habíamos dicho en la teoría que cuando no sabía cuánto iba a tardar y si me iba a responder algo bien o no, utilizaba promesas. Sí. Entonces eso es sincrónico. No, entonces es asincrónico. Asincrónico. Sí, Promesa, tatúatelo debajo del pectoral, Leo. Ahí en el lado izquierdo del corazón. Promesa asincrónico. ¿Está bien? Bien. Vos ya sos mayor de edad, no se van a enojar tus papás. No, pero no me pienso. Acá me lo tengo que tatuar. Acá. Está bien.
promesas. Justamente nosotros usamos las promesas para manejar sincronía, porque no sabemos si va a responder reject, resolve, si responde que está todo ok o que se cortó la conexión. Yo no sé. ¿Qué pasó? Yo acá le digo que espere, que esto va a ser asincrónico. Esta función va a retornar una promesa, pero si yo no le pongo la wait, no está esperando. Y el resend, ya está. Yo le respondo al usuario. Esto es asincrónico, qué sé yo, cuándo se va a tratar. No le estoy diciendo a resend que tiene que esperar. ¿Está bien? Lo hice a propósito para que vean los errores y que vean qué pasa y cómo encontramos los errores. Ven que no hay que paniquear, hay que pensar nomás. ¿Cómo era el flujo? A ver. ¿Por dónde pasó las capas? ¿Por dónde vino? Si el que se encarga de responder, ¿podría haber arrancado a revisar el repositorio? Sí. Pero el que se encarga de responder al usuario es el controller. Lo primero que tengo que mirar en la respuesta es el controller. Si el controller está ok, ahí voy avanzando en la siguiente capa. Después el controller, ¿qué voy a revisar? Si el controller estaba ok. El service y después el repo. Exactamente. Ahí sí ya empiezo a seguir el camino. ¿Está bien? Venimos acá. Ya tenemos el servidor corriendo. Vamos al peticiones test a ver si esto anda de una vez por todas. Le mandamos. No veo los aplausos. Y acá tenemos el objeto. Tenemos ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el 10. Le mando otro post. Otro 10 con A. Le mando otro post. Otro 10 con A. Le mando otro post. Otro get con A. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora entonces si yo hago un frontend y traigo todos los que son JavaScript, ese no me lo trae. ¿Por qué? Porque tiene muchas T. ¿Está bien? Yo acá estaba trayendo JavaScript. Pero si hago un get de todos los lenguajes frontend, ahí sí me los trae. Esto también, chicos, es muy común. Cuando ustedes meten logs para ver si falla o no, no se olviden de sacarlos. Porque después lo mismo, es información que le estás dando. El que quiere vulnerar el sistema, lo primero que va a mirar es la información de la consola. ¿Está bien? Entonces, si vos le estás mandando por la consola el array, capaz que vos lo estás filtrando y le estás dando un array filtrado al cliente, pero acá está imprimiendo el array completo. ¿Está bien? Entonces, que mira la consola ve un montón de información que, bueno, querías que vea. ¿Está bien? Por algún motivo, lo que sea. ¿Está bien? Así que eso, no dejen console logs sueltos por ahí. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Clarísimo, profe. Ya tenemos el crr. Me falta el ¿Está bien? Tenemos Así el estaba nuestro cerebro, profe, en el parcial. Decía grrr, y después, Te fue bien, Facundo, te fue bien. Podría haber ido mejor igual. Te fue bien. ¿Estás en promoción o no estás en promoción? No sé. Sí, ¿cómo que no? ¿Tenés 7? ¿O No, más de bueno, 7? pero falta una instancia más de evaluación. Bueno, pues ya estás en promoción. La otra instancia se verá, pero por el momento estás en promoción. Qué rico el café frío, chicos. Van a ver, es un camino de ida. Está bien, bueno, el invierno sí es raro, pero el verano es espectacular. Bueno, ¿me siguieron? Yo acá podría agarrar y puedo hacer así, por ejemplo. No sé si agarra dos. Capaz tienen que ser dos calls, ¿no? Vemos, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? Que le falta un white space.
Ese wait space cuando le salta es esto, pero bueno, no es esto. Lo que pasa es que cuando está haciendo un JSparse, está tratando de parsear esto. ¿Y yo puedo mandar objetos sueltos así? No, te faltan las comillas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, así. Como un array de objetos. Sí, eso es un array de objetos. Pero ¿qué Pero te pasa? falta el Mi espacio en el método... body también. Ahí me falta el espacio, ven que me tira error. Muy bien, muy bien. Importantísimo. ¿Y qué pasó? Esperaba un objeto y que me insertó El array. el array, ¿está bien? Entonces rompí la estructura de mis datos. Porque después cuando itere esto, voy a iterar y acá voy a encontrar un array. Y yo venía objeto, objeto, objeto y esto no lo va a reconocer como ese objeto, ¿está bien? Por eso hay que meter validaciones. Yo no podría mandar esto, ¿está bien? Yo lo que estoy haciendo es recibo y se lo mando. Ahora, otra pregunta. ¿Esto que yo estoy haciendo acá, está persistiendo o no? No estás Me modificando parece que está todo en el memoria, ¿no? objeto. Claro, ¿Cómo, cómo? que está todo en memoria, como dijo Leonel, creo. Sí. Miren, yo mando de nuevo y ¿qué pasó? Me agregó otro array. Mando de nuevo, me agregó otro array. Mando de nuevo y me agregó otro array. A ver, vamos a traer los que son. A ver, vamos a copiar así. JavaScript. Y donde está frontend. Vamos a copiarlo. Vamos. No. Ahí está, ahora sí. Copiamos. Pegamos otro. Agregamos los gatos. Hashtag. Almohadillas, lo que le guste. Numeral. Y acá le copiamos este. Y lo agregamos acá. Y hacemos el send. ¿Qué pasó? Error al obtener los mensajes, no lo encuentra. Bueno, pero esta estructura de datos, ¿dónde la tenía yo? El response 500. Ven, En el acá control. mire, acá arriba, ¿qué dice? Status 500. 500. ¿Y qué dice 500? No le Interno, mandé. un error interno al cero. Pero como estoy usando el protocolo HTTP y el 500, ya el cliente sabe cuál es el message, ¿está bien? De ese code. Yo no se lo mandé y ya lo sabe. Interna server error. ¿Qué pasó? ¿Dónde habíamos metido este código nosotros? En el controller, sí, pero ¿en qué parte del En controller? el create o no. En el catch. Ahí va, en el catch. Nosotros habíamos metido que sí. Sí. Entonces, si me respondió esto, quiere decir que reventó mi servidor en algún lado. No reventó, perdón, entró al catch. Y parece que sí, reventó. Error, error. Ah, no, sigue vivo, mira. Sigue vivo y acá está todo el error. ¿De qué pasó? Lo que le decía, nosotros estamos haciendo un to lowercase, qué sé yo, bla, bla, bla. Rompí la estructura. Cuando estoy iterando, tengo objeto, objeto, objeto. De golpe un array, no sabe qué hacer y reventó. ¿Está bien? Entonces por eso. Digamos, me deja guardarlo, pero yo ahora cuando quiero consultar, me guardaron información que no tenía que guardar y me reventó mi consulta cuando traigo el get, porque hay datos que no los puede parsear. ¿Está bien? Esto es porque
No entendí muy bien por qué es esto, porque agregó un array dentro de un array. Yo acá estaba haciendo un push, ¿se acuerdan? Si yo hago el get de todo, no buscan. ¿Está bien? Entonces, como no busca, sí, me trae todos los datos. Lee y los trae. ¿Es válido? ¿Es válido tener así acá un array así? No, porque Que no ya sea tenés válido, el pero array está cumpliendo. principal. Tenés un array, dentro de ese array espera objetos. Lo que pasa es que JavaScript es flexible y me deja meter un array dentro de otro array que espera objetos, porque el array sigue siendo un objeto. Entonces me lo deja meter, pero el tema es que cuando yo lo leo, el filter está leyendo y buscando y comparando por nombre. Nombre, JavaScript. Nombre, es nombre, está filtrando. El filter, ¿se acuerda que habíamos dicho que Ah, esperaba? sí, sí, sí. Y lee nombre, 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 nombre. Llega acá, array. ¿Hay propiedad nombre en el array? No. No, ahí revienta. ¿Está bien? Está tratando de leer una propiedad que no existe acá. Y por eso revienta. Ahora, como yo tengo el try catch, capturé con el catch. Si yo no hubiera tenido ese try catch, ahí reventaba. ¿Está bien? Por eso es muy importante cuando nosotros trabajamos con cosos. A ver, ven, tenemos este. Este create, no, el que filter. Este filtered. Acá está trayendo filter repository y acá está iterando. En este está rompiendo, ¿está bien? Y este es un método async. ¿No y tiene try catch o sí? no tiene try catch, pero ¿qué pasa? El que está invocando a este retorna acá y le está retornando el objeto, entonces lo está capturando. A ver, para. Vamos a ver acá. ¿Ves? ¿Qué dice? Error en filter. Acá. Get from language filtered. Y ven lo que le digo. Yo acá estoy metiendo el error. Y el error es todo esto. ¿Ven? Si ustedes hicieran esto en consola, acá forzó. Y esto era lo que les decía, ¿ven? Yo puedo ver la ruta. Yo acá digo C, user, Gustavo, desktop, práctica node, práctica repository. Vi toda la ruta del server. Yo veo cuál es la estructura de datos de la carpeta. Entonces yo ya sé que si entro, puedo navegar por estas carpetas y buscar información en esas carpetas. A veces entre las carpetitas se olvidan un .m, por ejemplo, que es el archivito donde están las variables de entorno. Entonces entran, leen el archivito y ya tienen los accesos a sus, ¿cómo se llama? Base de datos. Profe, ¿qué tiene service? No, sería control en este caso. Si entra el catch, ¿qué va a devolver? Controller. Sí. Reventó el método anterior. No, pero yo digo en el service. O sea, si entra el catch en el service, ¿qué obtiene Sí. el controller en el await? O sea, acá entra el catch, por ejemplo, ¿no? Sí. En controller, al hacer el await, ¿va a devolver una promesa que está undefined o no? O rejected. Ah, sí. Depende. Podríamos guardar este await en, ¿cómo se llama? En una variable y consultarlo, imprimirlo. Pero bueno, ahora ya no nos da el tiempo. Ya son y 30. Pero bueno, ya tenemos el create. Me falta el update y el delete. El UD. El ud me falta. Ya tenemos el cr y me falta el ud. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Ves que una vez que entiendan el tema del caminito de las capas no es tan difícil.
Y como le digo, ven que buscar el error fue más fácil porque ya depende en qué instancia falló, sabemos más o menos en cuál de las capas estaba el quilombo. Como estaba fallando la respuesta, sabíamos que era en el controller. ¿Me siguieron? Sí, profe, clarísimo. Bueno. Profe, consulta. Sí. Lo de login, lo que no se verá login y autentificación, ya está confirmado. Sí. Confirmadísimo. Sí, no vamos a llegar a BJWT ni a POP. Tienen video en internet, tienen un montón de herramientas que pueden utilizar si necesitan implementar algún sistema de esos. Pero hay módulos que vos instalás, así como nosotros instalamos 9mon, como instalamos, hay paquetes que ya te ayudan a gestionar eso. ¿Está bien? Podés entrar y buscar usar JWT en Node, ¿está bien? Y ahí te va a tirar cuáles son los paquetes más comunes y más conocidos. Entras a NPM, te fijas generalmente en la parte de la documentación, como les mostré al principio de cuando vimos NPM, ¿se acuerdan? Sí, la documentación oficial del sitio, ¿no? Sí, entran a y ahí en la documentación generalmente les da un paso a paso. Uy, ¿se me cortó a mí o se le está cortando a Nahuel? Sí, algo anda raro. Es Nahuel que se está muriendo la conexión. Uy, no. Se robotizó. Sí. Pero bueno, chicos, los tengo que liberar para que vayan a front. Profe, ¿nos sube esto a GitHub? No. Yo lo que copiaron en clase les quedó y lo que no. Listo, lo buscamos en GitHub, gracias. Profe, ¿podés ir a peticiones y poner en comentario el detalle de poner un espacio acá porque el header y todo eso? ¿Acá? Exactamente. Pero ya lo tienen hecho. No, pero el detalle de que va con espacio por bla, bla, bla. Sí, lo que pasa es que si yo les pongo espacio, acá les pongo un comentario. Les No, puedo pero poner así. arriba. Ahí. ¿Ven? Arriba del post, si no. Dale, sí, acá te lo dejo. Sí, Leonel, quédate tranquilo. Siempre le subo el código, chicos, eso. No lo tienen que pedir. Todo el código que hacemos en clase se lo subo. Lo único que le dije que no le iba a subir es del repaso del examen y al final se lo subí igual. Es blando, profe. ¿Quieren mano madura? No, sí, está bien, para sí, está nada, bien. profe. Me puedo poner un poco más duro si quieren. No, sí, está bien, sí, está bien. No, mientras siga igual para el recu, profe. Sí. Te va a ir bien, Nahuel, en el récord. Nos vemos, chicos. Dale, Chau, buen fin de, profe. chis. Buen fin de... Chao, profe, buenas noches. Un descanso, profe.